Saludos, mi nombre es Steven Acevedo Figueroa, soy estudiante del curso INSI 4001, mejor conocido como Geomática 1, dictado por la profesora Evi de la Rosa. En este video hablaremos sobre la medición de distancias horizontales, medición de distancias angulares y medición de ángulos horizontales. Comencemos con la medición de distancias horizontales. Los objetivos son crear un polígono de control en un terreno plano, hacer reconocimiento de dicho área y monumentar plenamente las estaciones colocadas. Medir las distancias horizontales por los siguientes métodos: pasos calibrados, odómetro y la cinta. La instrumentación requerida para este procedimiento es una cinta métrica, en este caso de 30 metros, con carrete, un odómetro K0, el cual tiene una base que con una calculadora puede contar la cantidad de revoluciones dada por dicho instrumento. Comencemos con los pasos calibrados. Para esto, luego de monumentar las estaciones permanentemente, comencé a caminar de un punto a otro, ¿verdad? Ya estas estaciones mostradas de la A a la B y de la B a la C, luego de la C a la A, tomando la cantidad de pasos. Luego de realizar dicho procedimiento, pueden observar aquí los cálculos, los resultados ya luego de los cálculos. Mi paso calibrado es de 0.667, el cual es multiplicado por la cantidad de pasos. Por ejemplo, para el primer caso 11 pasos, el cual da una medida de 7.337 metros. Continuamos con el odómetro. Para esto, en las mismas estaciones antes colocadas, comencé con el odómetro a realizar las revoluciones de una estación a la otra. De esta forma obtuve en la calculadora la cantidad de revoluciones dadas por dicho instrumento para posteriormente multiplicarlas por su circunferencia y de esta forma poder obtener la distancia. Aquí podemos observar los cálculos y los resultados. El diámetro de la rueda es de 0.1905 metros, el cual fue multiplicado por pi para calcular la circunferencia. Dicha circunferencia fue multiplicada por 12 revoluciones para el primer caso, por ejemplo, el cual dio un resultado de 7.182 metros. Continuamos con la cinta. Para este procedimiento necesité ayuda, en este caso de mi padre, el cual junto a mí mantuvimos una tensión lo más consistente posible para evitar a mayor cabalidad el error de la sajita y otros posibles errores. Realizamos dicho procedimiento de una estación a la otra, como se muestra en ese video, y de esta forma logramos posteriormente realizar los ajustes requeridos para calcular unas distancias correctas y con el menor error posible. Podemos observar cómo la superficie del terreno es lo más plano posible, ya que esto también nos ayuda a disminuir errores y a facilitar luego el cálculo, al igual que las mediciones en dicho momento. Podemos observar aquí ya los resultados de dichos cálculos y de dichas mediciones. Realizamos corrección por largo incorrecto, corrección por temperatura inconsistente, corrección por tensión inconsistente y corrección por sajita. La corrección por el largo incorrecto viene siendo el largo actual de la cinta menos el largo por el que ella fue realizada, es decir, su largo original sobre su largo natural, que es el mismo arriba mencionado, multiplicado por la distancia que se midió. Esto nos da una corrección la cual es aplicada posteriormente. La corrección por temperatura es la temperatura actual menos la temperatura para la que fue calibrada, multiplicada por respectivos coeficientes y por el largo medido. La corrección por tensión inconsistente viene siendo la tensión que es realizada menos la tensión para que fue calibrada, multiplicada por el largo medido sobre el área seccional de la cinta y multiplicada por el módulo de elasticidad de la misma. La corrección por sajita es el peso por pie de la cinta multiplicado por la distancia medida dividido entre 24 pi cuadrados. Estas correcciones son aplicadas y sumadas al largo medido para cada uno de los segmentos y de esta forma obtenemos los largos ya corregidos como se muestran en dicha tabla. Aquí podemos observar un resumen de todos los cálculos realizados con sus respectivos ajustes. La libertad de campo para dicho procedimiento. Continuamos con la medición de distancias angulares horizontales. Los objetivos son construir un prototipo que viene siendo un teodolito, medir ángulos internos desde cada una de las 3 estaciones y obtener los acímulos del polígono. La instrumentación utilizada fue un teodolito casero y una brújula magnética. El teodolito fue realizado con materiales reciclados y un trípode de una cámara. Utilizamos una bujía o un spark
como una plomada para así poder centralizar exactamente la estaca o la estación. Podemos observar que tenemos un transportador de media luna para medir los ángulos verticales y en la base tenemos un transportador de 360 grados. Esto para medir los ángulos horizontales. Podemos observar que en una de las patas del trípode hay una especie de burbuja. Esta burbuja nos ayuda a nivelar el trípode con el terreno. El procedimiento para este fue emplazar sobre cada una de las estacas o estaciones, utilizando la plomada, para tener la mayor precisión posible y nivelando el trípode con el terreno, utilizando la burbuja que también provee el trípode. Luego de esto, obtuve los ángulos internos hacia la derecha. Esto, lo cual posteriormente estaré realizándole ajustes para así determinar los ángulos reales. El procedimiento es el mismo para las 3 estacas o 3 estaciones. Podemos observar aquí los resultados: 52 grados para el punto A, 42 grados para el punto B y 85.5 grados para el punto C. Podemos ver los ajustes realizados y los ángulos ajustados a continuación. La libertad de campo para dicho procedimiento es aquí mostrada. Aquí podemos ver los ajustes que fueron adjudicados anteriormente. La discrepancia es la suma de los ángulos interiores medidos menos 180 para dar un resultado de 0.5 de discrepancia. Se obtiene el promedio con dicha discrepancia, el cual es la discrepancia entre el número de ángulos medidos, siendo 3, dando un resultado de 0.1667, el cual es sumado a cada uno de los ángulos, obteniendo los ángulos que se mostraron en la tabla anterior. Aquí podemos ver una tabla con los resúmenes de los azimutos preliminares, el cual es calculado sumando el ángulo del punto actual o el punto A en este caso, y esto nos da el azimuto de la línea AC. Luego se le suma el azimuto inverso y así sucesivamente para calcular cada uno de los azimutos. Aquí podemos observar el largo medido y los departure y los latitude. Dichos son calculados el departure igual al largo medido por el seno del azimuto respecto a dicho punto. El latitud se realiza de la misma forma, lo único que en vez de ser por el seno es por el coseno, siendo estas como una especie de coordenadas, departure X, latitud Y. Aquí podemos ver los misclosure of departure, el cual viene siendo la suma de los departures, el misclosure of latitude, el cual viene siendo la suma de los latitud, y el departure correction, el cual viene siendo el misclosure departure sobre la suma de las distancias horizontales. Para latitude correction es el misclosure latitude sobre la suma de las distancias horizontales. A esto se le adjudica un signo negativo al frente, dando un resultado como negativo. Aquí podemos ver también los cálculos del error de cierre. El error de cierre viene siendo la raíz cuadrada del misclosure departure más el misclosure latitude, para dar un resultado de 15.3041, el cual es utilizado y dividido por la suma de las distancias horizontales, dando así una precisión de 3/5 aproximadamente. Aquí podemos observar la tabla con los resultados tabulados, el cual nos muestra los resultados antes mencionados. Aquí podemos ver los cálculos del balance departure. El balance departure viene siendo el departure más el departure correction, los cuales fueron anteriormente calculados. Aquí se tabulan dichos cálculos, igual que el balance latitude, que viene siendo el latitude más el latitude correction. Aquí podemos observar cómo utilizando aquellos resultados podemos obtener las coordenadas partiendo de unas coordenadas de origen de 100,100 para X y para Y. La coordenada en X viene siendo la coordenada en X anterior más el balance departure, como se muestra a continuación. Y la coordenada en Y viene siendo la coordenada en Y anterior más el balance latitude. Aquí podemos observar los resultados luego de ajustar los azimutos. El azimuto se le saca la tangente inversa al balance departure sobre el balance latitude y ese resultado se le resta a 360, dándonos los azimutos ajustados. Y el largo ajustado viene siendo la raíz cuadrada del balance departure al cuadrado más el balance latitude al cuadrado. De esta forma podemos ajustar cada uno de los largos para tenerlos precisos. Aquí podemos observar cómo al finalizar calculamos el área. Aquí es mostrado el cálculo de área por coordenadas, el cual consiste en multiplicar la primera coordenada en X por la segunda coordenada en Y así sucesivamente sumar esos resultados, los cuales serán restados a la primera coordenada en Y multiplicado por la segunda coordenada en X, sumando dichos resultados también, para dar un resultado de 28.701,39, 28.649,72. Estos resultados son restados y divididos entre 2. En caso de ser negativo, se le obtiene el valor absoluto, para dar un área
final de 25.835 metros cuadrados para nuestro polígono. Aquí podemos observar el plano de mensura. Este plano de mensura y todos estos procedimientos nos muestran la importancia de la precisión, la importancia de que cada ángulo y cada minuto cuenta. Así que en este procedimiento se aprendió a calcular el área de un polígono, haciendo los ajustes pertinentes a cada uno de los cálculos y de los procedimientos para tener una medida certera y precisa, como se mencionó anteriormente. Muchas gracias y hasta la próxima.